Memoria y cuenta, vicepresidente de Tarek El Aizami presentó informe de gestión ante el TSJ. Anticonstitucional, diputado Julio Borges aseguró que el gobierno utiliza al TSJ para legitimar su gestión. Exigencia, presidente Nicolás Maduro pidió a Pedro Pablo Kuczynski disculparse por ofender a toda Latinoamérica. Denuncia internacional, Estados Unidos acusa a Venezuela de violar sistemáticamente los derechos humanos. Tiene esperanzas, exsecretario de UNASUR Ernesto Samper reiteró que gobierno y oposición podrían retomar el diálogo. Contraofensiva, presidente estadounidense solicitó investigar a senador demócrata por presuntos nexos con Rusia. Se reanuda la acción. Equipos de la LPB saltan este viernes al tabloncillo. En acústico, Caramelos de Cianuro deleitará a sus fans en concierto. Vemos que los nuestros son caminos opuestos. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Sean todos bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Hoy les acompañamos Carolina Zurbarán y Ángel López con las noticias más destacadas hasta ahora. Comenzamos. Tarek El Aizami, vicepresidente ejecutivo de la República, aseguró que en el año 2016 el gobierno nacional distribuyó 900.000 toneladas de alimentos y decretó aumento del salario integral en 536%, el más alto en la historia del país. Liz Flores nos amplía la información. El vicepresidente ejecutivo de la República y los ministros se integraron el informe de gestión del año 2016 en el Tribunal Supremo de Justicia. Como parte de la política de protección al salario y al poder adquisitivo de nuestro pueblo, el gobierno bolivariano, entre enero de 2016 y enero del 2017, realizó 5 incrementos del salario mínimo de los trabajadores y trabajadoras, pasando el salario integral de 16.399 bolívares a 104.359 bolívares, lo que representó un aumento del 536% en el salario integral. Con lo que combatimos y hasta superamos la inflación inducida por la guerra económica. Se han efectuado 35 aumentos salariales en los últimos 17 años, contra 9 incrementos salariales en todo el periodo de los gobiernos burgueses, vale decir, gobiernos adecocopellanos. El porcentaje de hogares en pobreza extrema se redujo de 10,8% en 1998 a 4,4% en el año 2016. Los hogares pobres pasaron de 29% del 98 a 18% en el 2016, representando una reducción del 11% en 18 años, lo que implica que al menos cada año, en promedio alrededor de 100.000 familias salieron de la pobreza gracias a la Revolución Bolivariana. También resaltó el aumento en el número de pensionados. De cada 10 personas con edad de pensión, 9 gozan de ese beneficio y estamos avanzando hacia la cobertura total de la población con derecho a la pensión. La tasa de desempleo en los últimos 3 años es la más baja de las últimas décadas. Venezuela cerró el año 2016 con una tasa de desempleo de 7,5%, cuando en países desarrollados el promedio es de 20%. El gobierno bolivariano ha incrementado notablemente el número de pensionados. En 2016 cerró con 3.283.034 pensionados, lo que representó un incremento del 5% con relación al 2015. Es decir, en un solo año, escuchen este dato, en un solo año se incorporaron más personas a las que se incluyeron en la década entre 1988 y 1998. La Gran Misión Vivienda Venezuela, política socialista que intentó ser privatizada por la Asamblea Nacional adecoburguesa, a pesar de la caída estrepitosa de los precios del petróleo, ha entregado hasta hoy más de 1.500.000 viviendas, hogares nacidos en revolución, apoyado con la asignación económica directa a 100.000 madres que se encontraban en pobreza extrema y en condiciones de máxima exclusión social.
Más de 2 millones de familias venezolanas fueron atendidas por los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, durante el año 2016. Y para el 31 de marzo de este año, el presidente ha instruido, y así lo vamos a cumplir, vamos a llegar a la meta de 6 millones de familias atendidas por esta política revolucionaria. El vicepresidente ejecutivo de la República dijo que gracias a este gobierno Venezuela pasó a ocupar el 5º lugar en el mundo y el 2º lugar en Latinoamérica con mayor número de estudiantes universitarios. La matrícula aumentó 240%, lo que equivale a 2.800.000 estudiantes universitarios, mientras que otros gobiernos, según Tarek El Aissami, intentaron privatizar la educación. Desde el TSJ, Ly Flores, Noticiero Venevisión. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, repudió que el vicepresidente Tarek El Aissami presentara el informe de gestión de gobierno 2016 ante el Tribunal Supremo de Justicia. Borges aseguró que esta acción viola la Constitución y refleja claramente que el Ejecutivo Nacional teme someterse a un juicio popular, por lo que prefiere refugiarse en el máximo tribunal de la República. De igual forma, el diputado denunció que el informe presentado ante el TSJ no expone la grave crisis que atraviesa el país, que a su juicio ha sumido al 82% de los venezolanos en la pobreza y mantiene a 9.6 millones de personas alimentándose solo 2 veces al día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, instó a su homólogo peruano Pedro Pablo Kuczynski a retractarse de unas declaraciones que ofreció durante una conferencia en Estados Unidos. El mandatario venezolano las calificó como inauditas y ofensivas contra los latinoamericanos. A su vez, Maduro le pidió a Kuczynski que rectificara su política internacional, ya que la consideró intervencionista. Yo, a nombre del pueblo venezolano, y lo digo y me atrevo, a nombre de toda América Latina y el Caribe, le hago un llamado al presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, a que públicamente se retracte y rectifique estas declaraciones ofensivas para el gentilicio, para el sentimiento latinoamericano y caribeño. Igualmente, el diputado y vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, exigió al mandatario peruano respeto a Venezuela y los pueblos latinoamericanos. Este pueblo es digno. Váyase para Bolivia para que vea gente digna. Váyase para Perú y vea cuánta gente lo está rechazando en este momento. Cuánta gente votó en Argentina por Macri y dice, Macri, voté por ti, pero no me busques más nunca. Así es. Porque no te acompaño. Cuánta gente y cuántas manifestaciones hay por día en Brasil contra el golpista de Temer. El jefe de Estado aprovechó la inauguración del hospital Doña Felicia Rondón de Cabello en el estado Monagas para informar que a partir de la próxima semana la utilización del carnet de la patria se incorporará al sistema de salud pública nacional. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, repudió que el vicepresidente de la República junto al gabinete ejecutivo presentara la memoria y cuenta en el Tribunal Supremo de Justicia y no en la Asamblea Nacional. El líder regional aseguró que el Estado desconoce al Poder Legislativo. A su juicio, el gobierno viola la Constitución. Capriles señaló que el PSV utiliza al TSJ como un refugio político. Estas declaraciones las ofreció durante la entrega de una empresa de piscicultura en el sector El Ingenio de Guatire. Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, aseguró que con la presentación de la memoria y cuenta por parte de Tarek El Aissami, vicepresidente ejecutivo de la República, y los ministros ante el TSJ, se dio cabal cumplimiento de la Constitución Nacional. Nos reúnen en esta ocasión con el objeto de dar cumplimiento a la sentencia 90-2017, de fecha 24 de febrero del 2017, dictada por la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, quien como órgano jurisdiccional y colegiado ha emprendido por la vía jurídica el camino restaurador del orden sistemático de los poderes públicos y sus instituciones, conforme a los preceptos, principios y garantías inmersas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Agregó el presidente del TSJ que con el cumplimiento de la Carta Magna se honra al pueblo venezolano. Para los diputados a la Asamblea Nacional por la Unidad, José Guerra y Jorge Millán, la presentación de la memoria y cuenta 2016 de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República ante el Tribunal Supremo de Justicia supone el desconocimiento al pueblo que eligió a la Asamblea Nacional. Manuel Covela nos ofrece los detalles. Los legisladores denunciaron que el acto se realizó al margen de la Constitución Nacional, que en su artículo 244 indica que el vicepresidente y los ministros deben rendir cuentas de sus gestiones ante el Parlamento. Esto es parte del mismo libreto del desconocimiento a la Asamblea,
Esto ya nosotros, ya el TCJ para nosotros no tiene significación, es un organismo desprestigiado. Nosotros tenemos, nuestra obligación es con el pueblo. Esto es un desconocimiento al pueblo venezolano, no es un desconocimiento simplemente a la Asamblea Nacional. El pueblo decidió, eligió una asamblea y hay una conspiración para que eso no ocurra y un desconocimiento de la Constitución, que es la norma que debería regirnos civilizadamente a todos. Los diputados hicieron los señalamientos tras solicitar a la Embajada de China que aclare los términos de los acuerdos bilaterales de financiamiento. Insistieron en que, por mandato constitucional, los endeudamientos en moneda extranjera tienen que ser autorizados por la Asamblea Nacional. Porque una deuda de 25.000 millones de dólares hay que pagarla y se está pagando con un enorme costo, que es el envío de 300.000 barriles de petróleo a China, que bien pudiésemos nosotros esos 300.000 barriles colocarlo en el mercado mundial, tener la caja, los recursos para comprar alimentos y medicina. Cualquier país hoy que contraiga deudas con Venezuela ilegalmente, lo que está haciendo es una donación y ellos tienen que saberlo. No, para nosotros no nos compromete ningún dinero, que además de que no sabemos para qué destino se está usando, generalmente, y lo saben los que están dando los créditos, terminan en cuentas bancarias en el exterior. Los parlamentarios acudirán a organismos internacionales con sede en Caracas para alertarles que no contraigan compromisos de deuda con el gobierno venezolano que no contengan el aval de la Asamblea Nacional. Desde la Embajada China en la urbanización Las Mercedes, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, considera que la Asamblea Nacional se está autoexcluyendo y por eso el vicepresidente de la República, Tarek El Aizami, tuvo que presentar la memoria y cuenta ante el Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros quisiéramos tener un funcionamiento de una asamblea buena para el servicio de todos los venezolanos, pero no podemos cohonestar una actitud de una asamblea que se pone al margen de la ley, que es lo que está ocurriendo. Por eso nosotros acompañamos, por supuesto, con todo nuestro afecto y nuestra fe al gabinete ejecutivo del presidente Maduro, que está haciendo lo que corresponde, presentándole al Tribunal Supremo de Justicia memoria y cuenta. Debería corregir esa conducta la Asamblea Nacional para que pueda asumir el papel que le corresponde y del que ella misma se está excluyendo. El mandatario zuliano aseguró que los dirigentes políticos deben acatar las decisiones del CNE sobre la legitimación de los partidos. Hay unos requisitos que pone el Consejo Nacional Electoral y que se han cumplido tradicionalmente. El Consejo Nacional Electoral tiene su autonomía, tiene sus procedimientos y tiene sus reglas. Y dentro de esas reglas nosotros como Partido Socialista Unido de Venezuela estamos trabajando y estamos activándonos para cumplir con todos los requisitos. Yo creo que a cada uno le corresponde hacer lo que es pertinente dentro de la norma que impone el ente electoral. El gobernador destacó que se ha invertido 5.000 millones de bolívares en recuperación del estadio José Encarnación Pachencho Romero en Maracaibo, donde se disputará el partido entre el Chapecoense de Brasil y el Zulia Fútbol Club en la Copa Libertadores. Estados Unidos denunció que existen abusos de los derechos humanos en Venezuela. De acuerdo al Departamento de Estado norteamericano, durante el año pasado hubo un uso sistemático y politizado del Poder Judicial. En un informe del organismo se argumenta que en nuestra nación ocurrieron detenciones arbitrarias contra dirigentes de la oposición venezolana. Añade que el gobierno nacional amenazó a medios de comunicación privados al utilizar multas y otros procedimientos administrativos. Del mismo modo, la agencia diplomática rechaza las condiciones en las cárceles del país. Adán Chávez, ministro para la Cultura, junto a la canciller Delcy Rodríguez, informaron que un total de 200 invitados internacionales participarán en las actividades programadas del 5 al 15 de marzo en honor al fallecido presidente Hugo Chávez. El ministro precisó que este año la actividad se denominará Chávez, un soldado hecho pueblo. Y como parte de la programación mencionó que se realizará una cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA-TCP. Se va a instalar el propio 5 en horas del mediodía, una cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para Nuestra América, uno de los legados importantísimos del comandante eterno Hugo Chávez. Y asimismo, se tiene la instalación de 2 días de trabajo, el 6 y el 7 de este mes, de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Igualmente se va a realizar una reunión preparatoria para un encuentro internacional de movimientos sociales y líderes populares. Por su parte, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, resaltó la presencia internacional para honrar la memoria de Hugo Chávez. Vamos a tener invitados
de mucho renombre a nivel internacional, de los partidos políticos afines, aliados de izquierda, progresista. También tendremos representantes de los movimientos sociales y bueno, aquí se ha concentrado el mundo a rendir un homenaje a nuestro querido comandante eterno Hugo Chávez. Precisaron que las actividades se estarán realizando simultáneamente en todo el territorio nacional. La diputada Delsa Solórzano, vicepresidenta del Partido Un Nuevo Tiempo, ratificó el respaldo de esa organización política a la Mesa de la Unidad Democrática, asegurando que así lo exigen las circunstancias actuales que viven los venezolanos. Las declaraciones las ofreció durante su participación como oradora de orden en la sesión del Consejo Municipal de Sucre por la celebración de los 10 años de fundado del partido que ella, Manuel Rosales, y otros dirigentes crearon. Nosotros somos un partido de derechos humanos y hemos dedicado buena parte de estos años a luchar contra la violación a los derechos humanos, contra la prisión y la persecución política, a defender a nuestros presos políticos, a defender a nuestros exiliados políticos y pues por supuesto ahora a defender al pueblo que está pasando hambre. Delsa Solórzano calificó de leoninas las condiciones que el Consejo Nacional Electoral ha impuesto a las organizaciones políticas. En tal sentido, dijo que el gobierno sigue deteriorando su imagen democrática ante el mundo al no permitir que se realicen elecciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, designó a Ernesto Villegas como nuevo presidente de Venezolana de Televisión. El anuncio lo realizó la ministra del Despacho de la Presidencia, Carmen Meléndez, a través de su cuenta en Twitter. Así, Villegas sustituye a Luis José Marcano, que según Meléndez seguirá en la pantalla de BTV y próximamente ocupará nuevas responsabilidades. El diputado de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayud, fue reelecto como vicepresidente de la Internacional Socialista en el 25º Congreso de la organización que se desarrolla en la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia. Durante su alocución ante líderes socialdemócratas, socialistas y laboristas que componen la organización a escala mundial, Ramos Ayud advirtió sobre la situación de Venezuela. Aseguró que en el país se vive una miseria extrema, una crisis social, política y económica desde hace 18 años. Informó que cerca de 30.000 personas fueron asesinadas en el año 2016. Aseveró que más de 2 millones de venezolanos han emigrado al exterior por falta de oportunidades. Destacó la situación de los presos políticos, del desabastecimiento de alimentos y medicinas, así como los altos índices de inflación. Finalmente, enfatizó que con el diferimiento de las elecciones de gobernadores y la implementación de un mecanismo complicado para la renovación de la nómina de los partidos políticos, el gobierno solo busca entorpecer los procesos electorales. El exsecretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, reiteró que el diálogo entre gobierno y oposición aún no ha terminado. A su juicio, solo se están estudiando las condiciones necesarias para que se vuelvan a retomar las conversaciones. El diplomático indicó que el diálogo como espacio todavía existe, pero lo que espera que las conversaciones que se realizan para sostenerlo lleguen a buen puerto en corto plazo. Aseguró que falta entre las partes una mayor voluntad de diálogo y apuntó que este tuvo que arrojar resultados, a su juicio, más efectivos en su primera etapa. Samper resaltó que las conversaciones entre gobierno y oposición sí sirvieron para frenar posibles episodios de violencia, al tiempo que sostuvo la utilidad del diálogo para solucionar los problemas del país. El gobernador del estado de Lara, Henry Falcón, considera que el tiempo estipulado por el Consejo Nacional Electoral para la validación de partidos es insuficiente. Carrie Álvarez nos informa más. ¿Qué solicitamos al Consejo Nacional Electoral? Esto para mejorar las condiciones del proceso de validación. 1. Prórroga de por lo menos 2 horas por jornada para hacer factible especialmente el proceso de validación en estados muy complejos como Bolívar, Lara, Zulia y Miranda e incluso Carabobo. En vez de jornadas de 7 horas, nosotros estamos pidiendo jornadas de 9 horas. Indicó que la validación de partidos políticos es necesaria para la permanencia de las toldas opositoras en futuros procesos electorales. Que pudieran, eso no se descarta, que mañana decidan sacar de juego la tarjeta de la MUD. ¿Qué ocurriría entonces si no hay partidos? Si los partidos deciden no validar. Y mañana una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia decide no hay tarjeta de la MUD. Ahora, si no validan los partidos, pregunto yo, ¿cómo se escogen entonces las candidaturas unitarias para asumir el nuevo reto que son las elecciones regionales? Desde el estado Lara, en alianza con Telecentro, Carrie Álvarez, Noticiero Venevisión.
El Ministerio Público logró privativa de libertad para Osmar Isidro Parejo Sánchez y su pareja Daisy del Valle Chirinos Fuentes por su presunta responsabilidad en la muerte de su hijo de 7 años de edad, ocurrida el 27 de febrero en la urbanización Francisco de Miranda de Propatria. Por este hecho, también quedaron privados de libertad la abuela y los tíos de la víctima. Luego de evaluar los elementos de convicción y a solicitud del Ministerio Público, el Tribunal Cuarto de Control del Área Metropolitana dictó la medida privativa de libertad para los dos hombres, quienes fueron enviados al internado judicial Rodeo 3, mientras que las mujeres permanecerán detenidas en el INOF, ambos en el estado Miranda. En Táchira, autoridades locales de la frontera con Colombia exigen sean auditadas las casas de cambio del país, pues consideran que se convirtieron en un mecanismo para el lavado de dinero. Marina Eglot nos tiene la información. Según los ediles de la frontera, las casas de cambio del país deben ser auditadas para determinar la procedencia del dinero que se oferta. Indicaron que en estos espacios el peso sale más caro que en Colombia debido a la tasa y las comisiones. Y resulta que el gobierno nacional se queda con más del 50% de las comisiones y están usándolo, y lo digo también responsablemente, en una suerte de lavado de dinero a todos los negocios ilícitos y corrupción que también hemos venido denunciando, como es, por ejemplo, el contrabando. En cuanto a la tarjeta de movilidad fronteriza que implementará Colombia, Chacón indicó que la medida unilateral perjudica a los ciudadanos de ambos países. Cada venezolano que pasa del lado colombiano pasa con un promedio, a invertir un promedio entre 40 y 50 mil pesos que, repito, invierte del lado colombiano, y esto genera para ellos, más allá de los ingresos familiares, o representa para ellos impuestos municipales, impuestos departamentales e impuestos nacionales. También el concejal exigió a los cuerpos de seguridad una investigación en torno a la supuesta presencia de grupos irregulares en el eje limítrofe, captando jóvenes en instituciones educativas. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero Venevisión. Andreina Tarazón, coordinadora nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, destacó que al menos 30% de la población en general que se ha censado para el Carnet de la Patria corresponde a universitarios y alumnos de educación diversificada de 15 a 30 años. Durante una jornada en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Tarazona explicó que el mecanismo permitirá conocer las dificultades socioeconómicas de los jóvenes y si se han beneficiado de las misiones sociales. Va a establecer un mecanismo que le permita al hombre y a la mujer venezolana acceder de manera transparente, eficiente a los mecanismos de protección social. Además, es una competencia natural de cualquier estado en cualquier parte del mundo poder conocer de cerca y actualizar los datos en materia de realidad socioeconómica de la población. La coordinadora nacional de la JPSUVE descartó que el Carnet de la Patria sea sustituido por la cédula de identidad para acceder a los beneficios sociales. El presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, publicó imágenes captadas a través de médicos y pacientes que dejan en evidencia el mal estado del Hospital Pastor Oropesa de Barquisimeto. Para el galeno, las fotografías reflejan el mal estado de los centros médicos venezolanos, por lo que a su juicio son solo una muestra del estado del sector. Olivares recalcó que bajo estas condiciones proliferan bacterias y se expone a los pacientes tratados a la contaminación. El parlamentario reconoció el esfuerzo del personal médico en los hospitales, sin embargo, resaltó la existencia de fallas de funcionamiento y aseguró que el país está atravesando por su peor crisis en el sector salud. En Táchira, 2.500 estudiantes obtuvieron el Carnet de la Patria mediante una jornada especial desplegada este viernes en las instituciones educativas de la entidad. Son compañeros que van a ser beneficiados en un futuro con el gran sistema de las misiones y grandes misiones Hugo Chávez, y la finalidad del carnet es poder tener una data real de todos estos compañeros y las necesidades que pudieran presentar, las posibles becas que nosotros más adelante pudiéramos realizar y tener la data completa de cada uno de estos compañeros. En el estado Táchira están instaladas 25 máquinas permanentes para emitir el Carnet de la Patria. Recordemos que nosotros en San Cristóbal tenemos un gran punto, que es el punto céntrico, que está ubicado en el gimnasio Herminio Gutiérrez Castro, que anteriormente estaba ubicado en la Plaza Bolívar. Decidimos movilizarlo para allá. Ese punto es totalmente fijo los días viernes, sábados y domingos. Este fin de semana se realizará jornada especial para mujeres y madres del barrio. Asimismo, se iniciará el proceso para las familias inscritas en los CLAP. Organizaciones que defienden una vida libre de violencia para las mujeres en Venezuela se sumarán a un paro mundial que se realizará este 8 de marzo en nuestro país. Protestarán por la crisis alimentaria y de salud. Asociaciones civiles femeninas convocan este 8 día de marzo, Día Internacional de la Mujer, a una concentración en Plaza Venezuela de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Las voceras invitan a quienes no puedan asistir a cesar actividades durante una hora y llevar una prenda de color morado.
En Venezuela específicamente, la crisis económica en materia de medicamentos alimentarios no nos permite a las mujeres ejercer plenamente nuestro derecho al trabajo. Y es por eso que una de las demandas entre las diferentes que tenemos planteadas para exigir ese día a través de un documento tienen que ver con la crisis en derechos humanos en Venezuela. Un estudio del Centro Justicia y Paz arrojó que en 1.600 noticias difundidas en el 2016, las víctimas de violencia eran mujeres y 300 fueron asesinadas. La investigación señala que el Estado hace poco para evitarlo. Porque no hay mecanismo que garantice la participación de mujeres en los procesos electorales. Porque solo un 21% de los escaños en la Asamblea están en manos de mujeres, por debajo del promedio regional, el promedio mundial. Y porque solo un 21% de las noticias en Venezuela tiene a las mujeres como protagonistas. Y para terminar, porque hay un 85% de escasez de medicamentos y anticonceptivos que afectan a las mujeres. La iniciativa de un paro de mujeres partió de la organización internacional Ni Una Menos. Más de 60 países se unirán. En otro tema, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió investigar al líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, quien tendría nexos con el mandatario ruso Vladimir Putin. Así lo informó el gobernante norteamericano a través de su cuenta en Twitter. Trump además adjuntó una foto la cual muestra al senador junto al jefe del Kremlin. El magnate calificó a Schumer de hipócrita. La solicitud de Trump ocurre en medio del escándalo por los contactos de Moscú con Washington durante la campaña electoral de 2016. Este jueves, el fiscal general Jeff Sessions decidió apartarse de cualquier averiguación relacionada al tema. El procurador reconoció haberse reunido con el embajador ruso Sergei Kislyak en al menos 2 ocasiones. Llega el momento de hacer la primera pausa aquí en Noticiero Venevisión, pero los invitamos para que nos acompañen más adelante con más información. Ya venimos. De ti depende que el terreno de la convivencia familiar solo sea de felicidad. De ti depende que esté lleno de rosas o sea solo de espinas. No permitas que menoscaben con gritos, ofensas y malos ejemplos para tus hijos en el seno de tu hogar. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. El paciente Efrén Marcano requiere con urgencia el medicamento Tegretol. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al número telefónico 0424-147-3207. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. El gobierno realizó trabajos de desmalezamiento, limpieza, alumbrado público, demarcación, señalización y bacheo en la Cota Mil, Hoyo de la Puerta y en la autopista Caracas-La Guaira. Estas labores que se realizan diariamente se encuentran enmarcadas en el 6º vértice de la misión Transporte, que hace referencia al mantenimiento de las principales vías a nivel nacional. En la avenida Boyacá, cuadrillas efectuaron el mantenimiento de cunetas y limpiezas de drenajes como manera preventiva para la próxima temporada de lluvias. En el kilómetro 11 del sector Hoyo de la Puerta, en el estado Miranda, las cuadrillas de mantenimiento ejecutan el desmalezamiento de cunetas y brocales, así como la recolección de basura. Al menos 76 inmigrantes irregulares venezolanos que viven en Panamá y que salieron a Costa Rica durante carnavales quedaron varados en la frontera luego de que las autoridades panameñas les impidieran el reingreso. La mayoría de los venezolanos habría salido de ese país para renovar el permiso que les permite estar legalmente como turistas y que expira a 180 días de la fecha de entrada. El comisionado del Servicio Nacional de Migración en la provincia panameña de Chiriquí, Alfredo Córdoba, señaló que el movimiento masivo de personas durante estas fiestas hizo que las autoridades tomaran una actitud a su juicio más enérgica frente a quienes aplican la estrategia y que de alguna manera residen o trabajan ilegalmente en Panamá. El gobernador de Chiriquí, Hugo Méndez, informó que hoy tendrá una reunión con Migración para conocer la situación de los afectados, algunos de los cuales aseguran tener más de 3 días intentando entrar a Panamá con papeles en regla.
Los integrantes de la nueva Junta Directiva y el Tribunal Disciplinario del Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas, Citrameca Socialista, fueron juramentados para el periodo 2017-2020. El nuevo presidente electo del sindicato, Edison Alvarado, exhortó a todos los trabajadores a seguir trabajando por los más de 2.400.000 usuarios que a diario emplean el sistema. Sabemos que tenemos fallas en las escaleras mecánicas, sabemos que tenemos fallas de seguridad, sabemos que tenemos fallas en los trenes, sabemos que tenemos fallas en lo interno con la ergonomía. Por eso nosotros vamos a una consulta del Poder Popular hacia esos más de 2.400.000 usuarios. ¿Cuál es la tarifa justa que usted debe pagar para seguir transportándose en el metro? Nosotros no le podemos dejar todo el problema a nuestro presidente Nicolás Maduro. A la actividad asistieron el presidente del Metro de Caracas, Gerardo Quintero, y su tren gerencial, además de representantes de la Federación Bolivariana de la Construcción y la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. En menos de 15 días, al menos 10 consultorios populares de Calabozo en el estado de Guárico han sido robados. En el ambulatorio del sector Banco Obrero, uno de los médicos resultó herido por arma de fuego en un brazo cuando llegaba a su lugar de trabajo y fue interceptado por dos sujetos a bordo de una moto para robarlo. Esto ya se puso de moda de los robos, lo que es jueves y viernes, somos víctimas del Lampa. Y así como yo salí herido, bueno, hoy fui yo, mañana puede ser algún compañero mío. Ya pasamos por una experiencia por un compañero de nosotros, por un médico que fue víctima de Lampa también, que ya tiene aproximadamente como 4 años ya muerto. Entonces no queremos que eso siga pasando. Los galenos aseguran que en reiteradas oportunidades durante las consultas, los antisociales con armas de fuego en mano irrumpen en los centros asistenciales para robar a quienes allí se encuentran. Solicitaron a las autoridades que desplieguen funcionarios de seguridad de manera permanente en los consultorios para evitar que continúen los robos a estos centros de salud. El precio del crudo venezolano cerró la semana en $46,83, lo que evidencia una leve tendencia a la baja respecto al periodo anterior, cuando registró una cotización de $46,93. De acuerdo con el Ministerio de Petróleo, los precios promedios semanales se mantuvieron prácticamente estables en un mercado que centró la atención en el incremento en los inventarios comerciales de crudos en Estados Unidos y en el fortalecimiento del dólar frente a otras divisas. En Maracaibo, investigadores de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia alertaron a la colectividad sobre cómo reconocer la yuca amarga y prevenir un posible envenenamiento. José Leonardo Nava nos tiene la información. A juicio de Zulimar Rodríguez, experta en el tratamiento de raíces y tubérculos, la yuca dulce y la amarga a simple vista lucen igual, por lo que instó a la población a estar atentos al momento de cocinarlas para percibir así los cambios y evitar posibles complicaciones en el torrente sanguíneo, el aparato circulatorio y el sistema cardiovascular. Pone mayor resistencia al pelado. La yuca, generalmente la raíz, el contenido, la pulpa es un poco más amarillenta y nosotros estamos tradicionalmente acostumbrados a comer yuca de tipo más claro o más color crema, más blanquecino. Por ejemplo, otra característica es que es más resistente a la cocción, es decir, que tiene que permanecer mayor tiempo hirviendo o en cocción para poder ser consumida, para que quede blanda al paladar. Debido a su bajo precio, el consumo de este alimento se ha incrementado últimamente. Tal fue el caso de la señora Linda Loano, quien recientemente perdió a su hija de tan solo 1 año y que este viernes fue sepultada. Empezaron a ponerse los labios morados. Empezaron a brincar. Yo veo que la niña cada vez que caminaba un poquito más se caía. Y yo la cargo, le digo, bebé, ¿qué tenéis? Para ver. Cuando la cargo tenía mucha taquicardia. Otros 4 miembros de la familia Olano tuvieron que ser atendidos de emergencia por presentar un cuadro severo de intoxicación. Actualmente 2 de ellos permanecen bajo cuidado médico en el Hospital General del Sur de Maracaibo. En el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. 4 heridos dejó el choque de un autobús de transporte público contra un kiosco en la avenida principal de Mari Pérez, aquí en Caracas. Un autobús en Cava, rojo, que cubría la ruta Caracas-Guarinas-Guatire, perdió los frenos mientras bajaba de la Cota 1000, lo que provocó que con 32 pasajeros a bordo chocara en contra de un establecimiento y un kiosco. 3 de los heridos viajaban en el autobús y el 4º estaba dentro del kiosco, donde quedó atrapado en pleno choque. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Pérez Carreño y se encuentran en recuperación. Estaba sentada ahí tomándome un café, cuando de repente vi el reflejo de un camión que chocó, un microbús de Caracas Guarenas, se le fueron los frenos, supuestamente. Logré saltar
El muchacho que estaba dentro del kiosco quedó presionado. Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y los bomberos del Distrito Capital atendieron a los pasajeros y levantaron el siniestro. 2 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana fueron emboscados y asesinados durante una inspección de rutina en la Cota 905. Diana Martínez nos informa. Los efectivos policiales Robert Rafael Paredes Anzola, de 34 años, y Rafael Junior Pedrosa San Martín, de 23 años, acudieron a la Cota 905 en respuesta a un llamado de emergencia en el callejón Vargas con Bucare, lugar en donde fueron baleados a las 11:30 de la noche de este jueves. Robert Paredes, con 4 impactos de bala, fue llevado a la clínica Atías, donde falleció. Rafael Pedrosa, con múltiples impactos de bala en las piernas, ingresó a la clínica Loira y a las pocas horas falleció. Lo único que nos dijeron los compañeros que fue un enfrentamiento donde lamentablemente cayó él y otro compañero. Fallecieron ellos 2, que los tiros de él fueron en las piernas, se desangró. Llegó sin signos vitales a la clínica Loira. Robert Rafael Paredes Anzola, con 10 años de servicio en la Policía Nacional Bolivariana, deja esposa y 4 hijos huérfanos. Rafael Junior Pedrosa San Martín era parte de una familia de 11 hermanos y deja a una viuda. Mi primera muy querida, no se metía con nadie. Un niño que le fascinaba su trabajo, daba la vida por su trabajo. Con estos 2 asesinatos asciende a 24 la cifra de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana que pierden la vida en el ejercicio de sus funciones. Desde la Cota 905, Diana Martínez, Noticiero Venevisión. Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana fue asesinado en una estación de servicios de la avenida Fuerzas Armadas. El oficial Jesús Briceño Carballo se encontraba en su motocicleta particular cuando fue abordado por unos sujetos quienes le dispararon en la espalda. Herido de bala, el funcionario fue trasladado al Hospital José María Vargas, donde falleció horas más tarde. En menos de 24 horas, 3 uniformados de la Policía Nacional Bolivariana fueron asesinados, ascendiendo a 25 la cifra de efectivos ultimados en la Gran Caracas hasta la fecha. En otro hecho, durante un enfrentamiento murió alias El Negro, perteneciente a la banda El Galvis. Este sujeto estaría involucrado en el asesinato de 2 policías nacionales bolivarianos en la Cota 905. Por esto hacemos una pausa, a la vuelta más noticias. No se aparten. No permitas que te prohíban ser tú. Ser vigilada emocional y económicamente es indicación clara de que tu pareja está cambiando. Escuchar una disculpa por un empujón o por insultos no significa que te ame. Recibir flores porque acaban de golpearte no hacen menos dolorosos los golpes. Alimenta tu autoestima y no permitas que nadie te maltrate. Denuncia a tiempo y comienza otra vez. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. La paciente Francis Lugo necesita con urgencia heparina, clexane o enoxaparina de 60 u 80 miligramos. Quienes puedan colaborar pueden llamar al teléfono 0424-297-0780. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos lo que pasa en el mundo con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien utilizó una cuenta personal de correo electrónico para tratar asuntos de seguridad nacional cuando ejercía como gobernador de Indiana. Así lo informó el diario local de Indianapolis Stars. Según ese medio, Pence intercambió mensajes con el FBI sobre la captura de varias personas acusadas de terrorismo. El año pasado, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton se vio envuelta en un escándalo por un caso similar. Por su parte, Mike Pence aseguró que no incumplió ninguna ley, dado que en el estado de Indiana no está prohibido el uso de perfiles personales para tratar asuntos oficiales. En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan acusó al gobierno alemán de proteger a los terroristas. El mandatario criticó así las cancelaciones de varios actos de ministros turcos en ese país.
En Argentina, 7 presos murieron tras un incendio durante un motín en una prisión de la ciudad de Pergamino. La situación se produjo cuando 20 detenidos en una celda decidieron prender fuego a sus colchones. En Irlanda, los restos de 800 bebés fueron hallados en una fosa común cerca de un antiguo refugio católico para madres solteras. Una investigación trata de esclarecer los altos índices de mortalidad infantil en los conventos durante el siglo pasado. Y un espectáculo de luces se pudo apreciar en el cielo nocturno del norte de Canadá. En los últimos días, multicolores auroras boreales se han podido evidenciar en la ciudad de Yellowknife. El fenómeno natural atrae a cientos de turistas y es producto de los efectos del campo magnético de la Tierra y el viento solar. Así, amigos, hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos con más información, no se aparten. Que no te importe ser juzgada por la sociedad. Que nadie te diga que tienes la culpa de ser maltratada. Que nada te obligue a permanecer callada. Rebélate contra quienes dicen que debes obedecer a tu pareja para no ser maltratada. Detente, piensa en tu vida y en el futuro de tus hijos. Detén al agresor. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. La niña Andreina Rosales necesita con urgencia Premarine en crema. Para colaborar usted puede llamar al número telefónico 0414-028-0010. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola amigos y estrenos y estrellas, se vino el primer concierto acústico de Caramelos de Cianuro acá en Venezuela. Cuéntenme chicos, ¿cómo se sienten? Contentísimos de esta nueva etapa, de este nuevo formato que para nosotros es completamente novel y es algo que venimos haciendo, digamos, de una manera muy informal. Quizás estamos en casa de un amigo, en casa de uno de nosotros, alguien agarra la guitarra, tomándonos algo, empezamos a tripear, pero poderlo llevar, digamos, a algo más, digamos, más oficial como hoy, ¿no? Que aquí en Concinex tenemos músicos invitados, tenemos sorpresas y redescubriendo las canciones y redescubriéndonos nosotros también como músicos, ¿no? Ya son 25 años de carrera musical. Quiero que me digan cuál es el secreto para día a día reinventarse y mantener esa esencia que los caracteriza como músicos. Tener hambre, no quedar satisfecho con lo que hacemos, sino que buscar nuevos resultados, reinventarnos y experimentar con otras cosas, ahorita con la nueva forma en que se hace la música, con singles, en vez de discos, y buscar siempre nuevos horizontes. ¿Qué sorpresa nos trae Caramelos de Cianuro para este 2017? Bueno, la primera sorpresa es esta, ¿no? Que estamos tocando en Unplugged después de tanto tiempo, de tantos años de carrera. Estamos buscando desde el año pasado hacer un DVD que documente lo que fue la gira todavía sigue siendo, la gira del disco 8, ¿no? Que fue el último disco que sacamos. Y tenemos ganas de hacer unos temas, unos sencillos por ahí con diferentes personas que se nos han acercado o nos interesa a nosotros usarlos a ellos. Y nada, tenemos muchas sorpresas. Tenemos el video del Instante Pasó, que es nuestro próximo sencillo, que lo estuvimos tocando en los Pepsi Music, de hecho, y estrenándolo. Y por ahí viene el video y por ahí ya la gente lo puede escuchar en la radio, apóyenlo y caramelos para el rato, pues. A través de la Cámara de Estrenos y Estrellas quiero que le manden un saludo a toda Venezuela que está pendiente de cada una de sus presentaciones. Venezuela, Caramelos de Cianuro aquí desde Caracas, Venezuela. Quédate aquí en Estrenos y Estrellas. ¿Será que me pueden corear un poquito de Abismo, de alguna pieza que ustedes quieren? No va a ser lo mismo, nos separa un abismo. Una brecha que se pierde en el horizonte. Vemos que los nuestros son caminos opuestos. Vamos a hacer una nueva pausa, pero enseguida regresamos con la información deportiva. No se aparten. Ya venimos. Paciente necesita con urgencia Miflonide de 400 miligramos. Para colaborar, usted puede comunicarse al 0424-189-2604. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.
Iniciamos los deportes con baloncesto de la Liga Profesional Venezolana porque este martes Trotamundos de Carabobo y Guayqueríes de Margarita debutaron en la temporada con victoria para el equipo azul con marcador de 78-66. El partido que se disputó en el Fórum de Valencia contó con un accionar ofensivo bien distribuido en el Expreso Azul. Dwight Lewis aportó 16 unidades, mientras que Reinaldo Powell sumó 13 unidades y David Cubillán logró 12 puntos. El segundo de la serie se disputará este sábado, una vez más en Valencia. Por su parte, en la NBA, los Cleveland Cavaliers derrotaron 135-130 a los Halcones de Atlanta. LeBron James destacó con 38 puntos, 13 rebotes y 8 asistencias, mientras que Kyrie Irving vivió una noche magistral con 43 unidades. Con esta victoria, Cleveland deja su registro en 41-18. Y en Toronto, los Raptors llegaron a 36 triunfos en la temporada tras imponerse 114-106 a los Hechiceros de Washington. DeMar DeRozan fue una vez más el motor del equipo canadiense con 32 unidades, 13 rebotes y 5 puntos. Por Washington, John Wall registró 30 puntos y 7 asistencias. De esta manera nosotros concluimos esta emisión estelar de Noticiero Venevisión. Recuerde, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. ¡Feliz descanso! Hácenla bien.